Buen día. Somos el grupo 4 del pabellón 1, compuesto por Marilyn Araya, Julia Arellano, María Basalar, Tiare Vigorra, Bruce Caro y Sofía Celis. El tema a tratar en esta presentación es el retorno venoso del miembro inferior. El retorno venoso es el proceso por el cual la sangre desoxigenada del organismo es recolectada y devuelta al corazón. Funciona mediante dos sistemas, uno profundo y otro superficial. En esta presentación nos enfocaremos en el retorno venoso del miembro inferior. Para explorar el tema desde lo básico, hablaremos primeramente de la composición del miembro inferior. La osteología del miembro inferior corresponde al esqueleto apendicular y podemos dividirlo en 4 segmentos. De proximal a distal, el primer segmento, la cadera, está conformado por el hueso coxal unido por la articulación coxofemoral con el fémur, hueso que conforma el segundo segmento, que es el muslo. A su vez, el fémur también articula con la patela formando la rodilla. El tercer segmento es la pierna y está conformado por dos huesos. Hacia medial tenemos a la tibia y hacia lateral a la fíbula. En medio de ambas encontramos una membrana interósea. El cuarto y último segmento es el pie, al cual podemos subdividir en 3 segmentos más: el tarso, metatarso y los dedos. Con respecto a la composición muscular del miembro inferior, podemos encontrar los principales músculos como por ejemplo sartorio, músculo aductor largo, glúteos, gastrocnemio y sóleo. De estos, el sartorio y el músculo aductor largo forman parte del trígono femoral. Funcionamiento del retorno venoso. El retorno venoso se refiere a la sangre que va de vuelta al corazón desde todo el cuerpo. Esto funciona de manera que la sangre que debe retornar al corazón tiene que vencer la fuerza de gravedad para poder volver. Esto se complementa con la poca presión que tienen las venas, por lo tanto se dificulta bastante el proceso. Para que la sangre pueda impulsarse y retornarse, ascendiendo al corazón, se requiere de algunos mecanismos. El primero a exponer son las válvulas. Dentro de las venas que se encuentran en los miembros inferiores, hay válvulas que funcionan unidireccionalmente, haciendo que la sangre únicamente ascienda, exceptuando casos de problemas y fallas en estas mismas. Estas se ubican en el lumen de las venas y su función es ayudar y contribuir para el retorno venoso. La sangre retorna para llegar al corazón de inferior a superior, y cuando la fuerza de gravedad impide y dificulta el retorno venoso, las válvulas se abren, impidiendo que se devuelva la sangre. Cuando estas válvulas fallan, las venas se empiezan a dilatar, se acumula sangre venosa al interior, justamente dando paso a problemas como las varices. En segundo lugar, contamos con la contracción muscular, especialmente de los músculos gastrocnemio y sóleo, que al contraerse ejercen una presión que termina impulsando la sangre en dirección ascendente. El tercer mecanismo de retorno venoso se efectúa en la planta del pie, permitiendo que cada vez que se dé un paso y la persona se apoye en una superficie, se ejerza una presión y así la sangre pueda ascender. Por lo tanto, podemos decir que presionar la suela venosa plantar activa un mecanismo de bombeo que impulsa el retorno venoso. Sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial se organiza en el pie formando una red venosa muy densa constituida de muchas venas pequeñas unidas entre sí. La denominaremos suela venosa plantar, que posteriormente irá al dorso del pie donde se vuelven más grandes y forman la red venosa dorsal del pie. Se encontrará en el tejido subcutáneo y tendrá dos grandes troncos venosos que se generan a partir de la organización de la red venosa dorsal, que son las venas safena mayor y la vena safena menor. La vena safena menor tiene su origen a nivel del malleolo lateral, pasa por detrás de este y sube por la cara posterior de la pierna. Un poco más abajo de la altura de la rodilla, perforará la fascia y se volverá profunda, desembocando en la vena popltea. La vena safena mayor comienza en el dorso del pie, pasa por delante del malleolo medial, subiendo por la cara medial de la pierna, recorre toda la pierna, pasa la rodilla y llega al muslo. Casi al llegar al trígono femoral, la vena safena mayor perforará la fascia, volviéndose profunda y desembocando en la vena femoral. El sistema venoso profundo va a ir acompañando a las arterias. Por lo general, las venas son más numerosas que las arterias, por lo que diremos que cada una arteria van a ir dos venas, pero esto no siempre es así. Hoy nos centraremos en el miembro inferior. De los pies al hueco popliteo tendremos dos venas por cada arteria, una arteria poplitea y una arteria femoral. Esto en aspectos generales, ya que existen humanos que tienen dos venas popliteas
y esto pasa por temas de variabilidad de las venas. Pasando a las venas del dorso del pie, en los dedos de los pies tendremos las venas digitales dorsales. Van a estar a los costados de los dedos y van a confluir en venas metatarsianas dorsales. Las venas metatarsianas dorsales del primer espacio interoso van a drenar la sangre directamente de las venas dorsales del pie, mientras que las venas del segundo, tercero y cuarto espacio interoso van a drenar en un arco. A este arco vamos a llamarle arco dorsal venoso. Estas venas van a ascender a la pierna y pasan a llamarse venas tibiales anteriores. En la planta del pie también tendremos venas digitales plantares, que formarán venas metatarsianas plantares. Estas venas formarán un arco plantar venoso y este arco formará la vena plantar lateral. Y a nivel medial estará la vena plantar medial formado por las venas metatarsianas del hallux. La vena plantar medial y la vena plantar lateral se unirán y formarán la vena tibial posterior. En la pierna, por visión anterior, podemos ver a la vena tibial anterior y por visión posterior tendremos a la vena fibular y la vena tibial posterior. Las venas fibulares se unirán a la vena tibial posterior, la vena tibial anterior y tibial posterior se van a unir a nivel del anillo del sóleo, también conocido como hueco popliteo, y ahí formarán la vena poplitea. La vena poplitea está ubicada en la cara posterior de la rodilla. Esta vena va a ser de gran importancia porque en esta vena va a desembocar la safena menor del sistema venoso superficial. La vena poplitea seguirá su recorrido ascendente hasta el hueco aductor, que dejará el músculo aductor mayor, donde nacerá la vena femoral. La vena femoral pasará por el trígono femoral, compuesto por músculos sartorio, aductor largo y el ligamento inguinal. Una vez pase el ligamento inguinal, ya no va a estar en la sección del muslo, por lo que ahora será vena ilíaca externa. La unión de la vena ilíaca externa con la vena ilíaca interna va a formar la vena ilíaca común. La, la unión de las dos venas ilíaca común va a formar la vena cava inferior y la vena cava inferior va a llegar al atrio derecho y así va a volver a oxigenarse esa sangre. Y ese sería todo el retorno venoso del miembro inferior profundo. Con respecto a la aplicación clínica del retorno venoso del miembro inferior, podemos encontrar diversos trastornos circulatorios venosos y tratamientos correspondientes para estos. Los trastornos circulatorios se deben principalmente al envejecimiento de la población. De hecho, estudios demuestran que las enfermedades venosas tienden a ser 10 veces más frecuentes que las arteriales periféricas. Los cuadros más frecuentes son las varices, úlceras venosas, tromboflebitis superficial y profundas y el síndrome postflevítico. Esto con respecto a las varices primarias. También están las varices secundarias, que se tratan de situaciones como por ejemplo de tumores, traumatismos o insuficiencia valvular que impiden el retorno venoso normal. También pueden haber varices profundas. Con respecto a las varices, que es el trastorno en el que más nos enfocaremos en esta presentación, podemos mencionar que son las venas las encargadas de devolver la sangre al corazón, tal como expusimos anteriormente. Para esto cuentan con válvulas que mediante el ejercicio de los músculos van comprimiendo las venas y haciendo así que la sangre vaya ascendiendo hacia el siguiente tramo, en el que la válvula, por efecto de fuerza de la sangre, se abre y por efecto de la gravedad se cierra. Muchas veces pasa que esto mismo no se produce o no ocurre adecuadamente, provocando una alteración de la válvula. Esto hace que se quede un poco abierta, por lo que parte de la sangre se escurre y cae al tramo inferior, produciendo una dilatación por hiperpresión en las venas superficiales, que es lo que conocemos actualmente como varices. Las principales causas de las varices pueden ser edad avanzada, nacer con válvulas defectuosas, un sobrepeso u obesidad, embarazo o antecedentes de coágulos sanguíneos en las piernas. También se menciona que eventualmente podría ser una causa el ser mujer, pues los diversos cambios hormonales que se van produciendo tanto en la pubertad, en el embarazo, en la menopausia, pueden conducir a venas varicosas.
Para poder detectar varices en el paciente, este tiene que ser observado y explorado de pie con las piernas un poco separadas, tanto por anterior como por posterior. Algunos de los síntomas que puede detectar el personal de salud es venas abultadas y azuladas, hinchazón en las piernas, también dolor en estas y sensación de pesadez tanto en las piernas como en los pies. También puede haber una picazón alrededor de la vena o encima de las venas. Pueden ocurrir diversos cambios de colores alrededor de la vena o en estas mismas, y también pueden aparecer calambres nocturnos. Ecografía Doppler. La ecografía Doppler es un examen que utiliza ultrasonido para examinar el flujo sanguíneo de las arterias y venas grandes de brazos o piernas. Puede determinar si usted tiene una afección que reduzca o obstruya la circulación de la sangre. Puede diagnosticar ciertas enfermedades del corazón o incluso comprobar cómo funciona el mismo. Las distintas enfermedades que puede diagnosticar una ecografía Doppler son arteriosclerosis de brazos o piernas, coágulo de sangre o trombosis venosa profunda y insuficiencia venosa. Por último, se puede concluir que el retorno venoso del miembro inferior está compuesto por dos sistemas, los cuales son el sistema venoso profundo, el cual está debajo de las fascias profundas, y el sistema venoso superficial, el cual se encuentra en el tejido subcutáneo para así después desembocar en las venas profundas. Puntos relevantes a considerar son que las venas profundas acompañan y comparten nombres con las principales arterias del miembro inferior, en proporción 2:1, lo que quiere decir que hay 2 venas por cada arteria, y comúnmente las arterias y venas comparten la misma vaina muscular, lo que ayuda al retorno venoso. Otro punto importante es que el sistema venoso es unidireccional, gracias a que tiene distintas válvulas y músculos, las cuales permiten el regreso de la sangre a través de las venas en contra de la gravedad para llegar al corazón. También existen unas suelas venosas plantares, las cuales impulsan la sangre hacia arriba cada vez que demos un paso y nos apoyemos sobre nuestros pies. Del sistema de venas superficial se destacan las venas safena menor, la cual desemboca en la vena poplitea, y safena mayor, la cual desemboca en la vena femoral. En el sistema de venas profundo se destacan las venas poplitea, femoral, ilíaca externa y por último la ilíaca común.